Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este mancito.ux. Desde la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. El día de hoy tengo un invitadazo. Posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan. Justamente pues desde Ecuador igualmente. Entonces estamos el día de hoy con Hans. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido al podcast. Gracias, José, igualmente. Es un gusto. Te sigo desde hace mucho tiempo. Es un honor. Te sigo desde cuando estaba en Argentina. Justo estaba buscando si había UX desde Argentina en Ecuador para saber qué estudiar. Y ¿Ya? justo hablamos de este tema, va por ahí el tema. Entonces, no, encantado de estar acá y poder compartir mis insights, perspectivas, obstáculos, problemáticas que se convierten en oportunidades y Sí. también la iniciativa de poder compartir más que todo, que este es el espacio perfecto para poder hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Chévere, sí, justamente haces de acuerdo, más o menos. El podcast empezó casi hace 4 años. Este año, bueno, este año se cumplen 4 años del podcast y es el tiempo pasado bastante rápido. Entonces, eso es lo chévere. Bueno, antes de empezar a hablar justo del tema, siempre en ese espacio a mí me gusta poder invitar a los invitados, valga la redundancia, a que nos cuenten un poquito esas historias, ese background, ¿no es cierto? Que han venido, digamos que siguiendo y más que nada cómo se encontraron con el UX. Entonces creo que eso aporta mucho valor pues a la comunidad. Entonces quisiera que un poco nos cuentes un poquito acerca de ese camino que has ido recorriendo. Bueno, les voy a contar mi parte profesional y mi parte personal porque están muy ligadas. Chévere. Y yo tengo un background de diseñador gráfico, Ok. ¿ya? Estudié en la Sport y desde ahí comencé a desarrollarme en todo lo que es agencia de publicidad. Y Ujú. en vista que ya llegó más o menos el año, recuerdo que era el año 2018, yo Ok. comencé a pensar que, bueno, ¿qué más hago? No me está gustando estar aquí y haciendo lo mismo de siempre, quiero hacer otra cosa. Y bueno, mi sueño era estudiar afuera, pero todavía no lo tenía, solo era un deseo, pero nunca hice un plan de acción ni nada de eso. En el 2019 me enamoré prácticamente. Me enamoré de una chica que actualmente es mi esposa y tengo un hijo. Me Qué enamoré, chévere. pero y las palabras de una persona se quedaron en mi mente. Uno cuando está loco deja absolutamente todo. Y así fue. Me fui a Argentina, a Buenos Aires, supuestamente siempre iba a ir, estaba con mis padres, me fui de la casa de mis padres a vivir solo para experimentar, porque mi esposa actualmente era independiente, tenía no sabía ni cocinar, no sabía, o sea, era una cosa totalmente. Los 2 primeros meses sí la sufrí, pero después ya me gustó la tranquilidad, me gustó ya cocinar. Entonces me fui a Sí. vivir a una parte eh, del norte. Tuve que enfrentarme en los alquileres altos, dentro de Ecuador, ojo. Después Ujú. me di cuenta que no me alcanzaba para poder lograr de irme a Argentina. Todo el mundo me decía que estabas loco. Y cuando estás enamorado te dicen eso, que estás Ujú. loco. Entonces pasó el tiempo, llamaba a esta persona casi todos los días. Mi papá decía, los principios, cuando todavía estaba en casa, me decía, ¿con quién hablas todos los días que no me dejas dormir? Entonces, era el tema, hasta que lo conocí. Entonces, todo fue así hasta que me fui a Argentina. Entonces yo dije, no puedo irme a Argentina si no estudio, porque mi esposa estaba estudiando una especialidad en oftalmología, operaba catarata, terigio y todas estas Ok. cosas. Y yo me iba a quedar sin hacer nada, no puede ser posible. Y ustedes saben que cuando te metes con un doctor, no tienen mucho tiempo. De hecho, si Ujú. destinan 1 hora de su tiempo para verte, Es muchísimo. es muchísimo. Y no todos soportan eso. Entonces, cuando yo fui, Exacto. bueno, la cosa es que todo estaba, cuando yo me fui,
era para ver qué iba a pasar, si en realidad estaba serio, tal vez funciona o no funciona. Bueno, me fui a Buenos Aires y yo recuerdo que había hecho un préstamo de dinero para demostrarle, ¿sabes qué? Mira, sí me voy a quedar. Pero la prueba de oro, de fuego, era tener que aguantar todo ese tiempo hasta arreglar bien mis cosas para volver a estudiar Ujú. y pagar la universidad. Ese día perdí mi pasaje de avión, casi me quedo en Argentina. No. Y justo estaba pagando la Universidad de Palermo y bueno, así fue. La cosa es que rogué, no encontraba cargador porque los cargadores allá en Argentina son distintos, son como las patitas chuecas, así en diagonal. Y bueno, la cosa es que me metí a la Universidad de Palermo. Ahí fue cuando me di cuenta que perdí pasaje de avión. Y después regresé. Regresé, hice como si nada, trabajé todo lo que pude. Y, y me llevé el anillo también. O sea, yo iba a ganar o morir. Si me decían que no, me regresaba. ¿Ya? Entonces me fui y todo el asunto. Y ahí fue cuando conocí a la Universidad de Palermo y en mi primera materia conocí lo que es eh, Enterprise Design Thinking y lo daba Ok, IBM. Entonces ellos tenían un qué profesor y tenían chévere. un coach. ¿Ya? Ujú. Y ese coach, me acuerdo que era tan aburrido, en una materia tan increíble, que no me gustaba. No me Sí, gustaba la persona que lo daba. ¿Ya? Entonces, era tan aburrido que no me gustaba la persona que lo daba, pero la materia era impresionante. Era una cosa, un contenido exclusivo que te lo daba en una universidad. Y veías personas de todos lados, todos eran unos cracks. El uno estaba en el gobierno de la ciudad como lead UX. ¿Y yo qué es UX? El otro estaba en tal lugar, en la parte financiera de un banco. El otro era, o sea, había perspectivas diversas. ¿Ya? Y el reto era crear un producto, ya, crear un nuevo seguro ok, para una aseguradora que ellos te ponían como caso. ¿Ya? Entonces, y también te traían a las personas de ese, o sea, era una marca real. Te traían a las personas para ver qué producto era el mejor y supuestamente, bueno, este van a llamar para contratar, bueno, nunca nos llamaron. La cosa es que seguí avanzando y yo me di cuenta que me comencé a estrellar. Yo estaba en un mundo de la... Yo venía de la publicidad que todo era acelerado. ¿Sabes qué? Dame el brief, dame esto, y listo, ya sacamos y ya está. Pero me ujú, decían, aguántate un poco más. Mira las necesidades de los usuarios. Míralo de aquí, mira Journey Map. Entonces yo no entendía quién era un user persona. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo no entendía. Y ahí conocí a personas que estaban ya involucrados un poco más en temas de experiencia de usuario. Y yo le digo, oye, hablaban de Invisio, yo no tenía ni idea. Y conocí a alguien que había estudiado en Codehouse. Mira, te recomiendo esto. Yo, ¿qué es? Yo estoy aquí, mira, estoy ahorita como lead. Y yo era el 2019, cuando todavía ujú. estaba presencial. Sí, Entonces, ok, genial. Entonces yo dije, bueno, voy a meterme acá a estudiar porque me parece interesante, me llama la atención. En efecto, caí por accidente en el UX. Y después cuando me metí, me acuerdo que hice un pago de $180 fue lo que pagué para ese curso. Casi fue la mejor decisión de toda mi vida haber estudiado ahí cuando todo comenzaba qué porque ahí vino chévere, claro. la pandemia. Y la recuperación del dinero fue más del 400%. O sea, recuperé, no más, absolutamente más, porque cerró un Ujú. proyecto como de, me acuerdo de aproximadamente $4.000. Y yo, bueno, me están pagando y estoy ganando experiencia perfecta. Ya, arreglamos los pagos a 3 pagos, que lo veía muy fuerte, y yo no hay ningún problema. Y seguí con el proceso. Justo había hecho una aplicación tipo Rappi, en donde querían vender tecnología en la pandemia. Ahí aparecieron los famosos emprendedores, que era la Sí, oportunidad. Algunos se hicieron millonarios, así otros es. construyeron edificios. eh, no todo el mundo les fue mal. ¿Ya? Ujú. Entonces poco a poco me fui, me amanecía, me acuerdo, trabajando en Coderhouse. Yo eh, me acuerdo que en Coder fue el único lugar donde me dio la oportunidad de no cortarme mis estudios en la pandemia, porque todo, me acuerdo que todo se fue al piso. Sí, Ya, entonces me gustaba tanto el tema del UX que comencé de cabeza.
Después de eso, después de todo ese desierto, ya veía que ya las cosas se comenzaban a poner más interesantes, ya, Sí, y ahora decía, ahora no tengo experiencia, quiero comencé a seguir en UX, a ver, vamos a ver qué hay en Ecuador, nada, nada, no había nada. Pasaba el otro día, nada. Por ahí ponían un claro. UX, pero era otra cosa totalmente distinta. Y después comenzaron a aparecer, vi tu podcast, me acuerdo que estaba Roberto León y hablaba de Ah, Banco. Roberto León, Y yo me cierto. quedé y comenzaba a contar todo esto. Y está genial esto. Que se había ido a Mountain View a estudiar, estuve en Silicon Valley. Y Así es. yo comencé a ver todo esto. Comencé a seguir a Daphne Repayne, me acuerdo. Comencé a seguir a todas las personas que estaban acá porque quería estar allá. Y, y bueno, me decidí preparar más todavía. Pero ahora el problema era lo que todo UXer busca, cómo comienzo, cómo consigo la experiencia. Exacto. Te piden experiencia y cómo lo hago. Entonces, yo tengo proyectos freelance, pero no es suficiente. Entonces, yo lo que hice, bueno, apliqué un marketing, me busqué una organización, me puse a buscar en internet, que me puede dar la oportunidad fuera del país. Comencé por Argentina, en una organización, pero no Ujú. tuve mucho éxito, porque no tenía muchos recursos y en ese tiempo estábamos pasando por una crisis fatal. Total. Y después tuve que pagar por un voluntariado, por lo general no se paga, pero me daban recursos, me daban apoyo y lo único malo es que me tocaba hablar inglés. Entonces cuando me tocó hablar, yo dije, bueno, es un mexicano, ¿no? Va a hablar español, pero era más gringo que mexicano. Entonces cuando me dice, hey, where are you hosted? Y yo, ok, ya, y no podía hablar con él. Claro. Y yo le digo, ok, en español, yo entiendo, ok. Entonces yo le expliqué todo el proyecto que había hecho en Coder y toda la onda, y yo le digo que sí lo puedo hacer. Y allá en Estados Unidos, cuando tú dices que sí lo puedes hacer, en este caso con un voluntariado, y en ese tiempo no había tanta exigencia como lo hay ahora, entonces me Sí. dijo que ya. Además estaba pagando, pagué con tarjeta de crédito y me arriesgué. A los 4 meses que comencé ya a comenzar eh, a estar en el voluntariado, ya, a los 4 meses de estar en el voluntariado, entro al Banco del Pichincha. Ya, Chévere. ya, y en transcurso de ese voluntariado, también entré a Coder House. Ya, y yo entré por un error. Entré porque estaba aplicando, pero yo me metí en el avanzado. Yo debería haber metido al inicial. Y como en ese tiempo las personas allá no querían ya trabajar para las personas, era muy difícil entrar en Coder House. Sí. Tú metías en el formulario y te llegaba, usted ha sido elegido por tal motivo, porque fue buen estudiante, te dan la oportunidad. Pasó 15 minutos de esa postulación y ya estaban todos los cupos llenos. Y yo no te No. daba tiempo a pensar. Eran postulaciones de 2.000 personas, 3.000 personas, solo para un puesto. Y yo digo, pero Claro. en Ecuador no me pasa esto. Sí. Entonces, ahí me di cuenta que debería estar mejor preparado. Y bueno, en Coder House entré, pasé todas las pruebas, aproveché cuando las mismas personas allá no querían trabajar para Coder, para mí fue algo grandioso, pero la pasé a prueba y error. Quiere decir que la pasé, el tren iba corriendo y yo me agarré de una parte del tren y me iba arrastrando por el piso hasta que traté de acoplarme en el tema. Y así fue. Ujú. Entonces fue como una buena escuela, pero ahí Sí. todavía mi carrera todavía no comenzaba a despuntar. Comenzaba como aprendizaje, me iba bien en una camada o curso y me cortaban porque fallaba en 2 puntos. Tenía un rate de 4.7 si no recuerdo. Si te Ya. equivocabas y bajabas más a 4.6 te sacaban. Ya, esa exigencia tenían allá con respecto a las clases en Ok. ese tiempo. Ahora, ya con el tiempo, después del Banco Pichincha, ahí me salió, entré en lo que era UCAM
Y ahí sí me Ok. fui para arriba porque ya ya cometía casi nada de errores. Y, y proponía y bueno, todas las buenas prácticas de Pichincha la comenzaba a aplicar, porque también es una buena escuela también para desarrollarse. Sí. Comencé a aplicarla en otras empresas. Ya, y poco a poco me fui desarrollando. Y ahí, en ese lapso del Pichincha, para acá, me tenía que ir a Argentina de nuevo porque mi esposa eh, prácticamente tuvo un tumor. Ok. Y bueno, en ese lapso ahí salieron muchos proyectos. Estaba consiguiendo clientes, utilizando networking para poder irme y pagar mi pasaje de avión. Bueno, a Sí. la final lo hice, me regresé a Argentina porque allá tenía prácticamente mi departamento con mi esposa. O sea, ya cuando entré a Pichincha ya estábamos casados. Ya me casé prácticamente en pandemia, fue un CAF también. Entonces, eh, ahí experimenté lo que era el trabajo en UCAM, el trabajo en remoto, completamente. Y me di cuenta que podía trabajar, facturar en dólares, ¿ya? Trabajar también con empresas con códigos y ganar en pesos. O sea, tenía como un medio flujo, o sea, Un tenía mix, dinero de digamos, dos, claro. ajá, un mix, ¿ya? Ajá. Y me daba cuenta, facturaba en dólares, ese dinero llegaba a Argentina, se duplicaba, porque en ese Claro. tiempo estaba casi el doble, y vivía bien. Te valora la moneda. Entonces, entonces era un tema interesante. Estaba en un coworking, trabajaba con gente de México, me acuerdo, en ese tiempo pagaban $35 la hora por trabajar en remoto. Cuando Wow. entré a trabajar para empresas, pagaban hasta 50. Ya, entonces yo trabajaba, me acuerdo que 5 horas semanales y con eso ya estaba todo. Y quería masificar todo este tema del trabajo remoto y entendí, y me costaba entender que desde un lugar, trabajando, cumpliendo, llegando a tiempo, comunicándote constantemente, podría ganar eso. Era muy difícil de creer para mí, eh, Sí. completamente sin tener que tocar un lugar. La cosa es que no es tan fácil porque te piden, ok, quién eres, de dónde vienes, chévere. Ahora sí, venga a la entrevista. Ya, demuestra lo que sabes hacer. Ya. Y Ujú. esa educación es donde, esa educación es que prácticamente la que hoy en día necesitamos acá en Ecuador. Sí. Ya, entender, eh, enfocarnos a la brecha de qué enseñan en los lugares de capacitación de las universidades a el campo laboral. Entonces ahí te das cuenta, ok, mira, Totalmente. esto es lo que sucede, ya, estas son las problemáticas, ya, y acá debemos enfocar. Después de eso, en el tema de mi experiencia, bueno, en el transcurso y todo, también estuve trabajando para logística, servicio entrega. También Ujú. estuve trabajando, entré a trabajar después de esto, me quedé un tiempo, regresé a Ecuador hace un año y pico, ya, Ok. y de ahí entré a trabajar a Extreme. Y en Extreme Extreme. Ya. entré a pleno proceso de transformación digital, o sea, totalmente, era como que nadaba contracorriente, porque yo iba con la mentalidad del mindset, Banco Pichincha, genial. Sí. Iba a entrar ahí y me dicen, bueno, no hay nada. Era Team UX, Claro, recién sería la IA. están eh, empezando aún. Estaba Claro. empezando, la gente se ponía las propuestas. Ujú. Dios, ¿qué hago acá? Y ya iban a ser mi hijo. Entonces, bueno, tocó, no importa, tocó. Entonces comenzaba a entender. Lo que sí fue curioso, y que cuando entré a Extreme, ya tenían un sistema de diseño. Y yo me quedé así sorprendido. Ok, ¿cómo es la cosa? Ya. Tienen un sistema de diseño, estamos en transformación digital. ¿Quién lo hizo? Y yo dije, ok, no está todo malo. Hay personas que sí lo han intentado, hay que seguir remando, hay que seguir Ujú. nadando contra corriente y poder seguir transformando este tema. Entonces ahí ya me fui yendo para el tema de, actualmente, este, también me metí al e-commerce y así fue creciendo poco a poco hasta llegar Ujú. hasta dar clases en la Universidad Católica, cómo Qué utilizar el chévere. tema de la IA en los procesos de design thinking, que eso lo va prácticamente modernizando, eh,
relativamente, bueno, lo va modernizando un poco, ¿no? Ya. Ujú. Y también todos esos aprendizajes los comenzaba a darlo en las clases. Y lo primero que comenzaba era el tema de la mentalidad. Ujú. Era muy difícil decirle, ¿sabes qué? Mira, si puedes lograr esto, tú tienes el potencial, la capacidad y este entrenamiento es para esto. Te cuestionaban y a mí me encantaba que me cuestionen porque yo sabía que en ese cuestionamiento se iba a poder responder eh, eh, bien esas dudas con argumentos. Sí. Y todos esos conocimientos puestos en práctica, ellos iban a poder eh, Ujú. desarrollar estas habilidades para que salgan al mercado. Sí. Entonces, más o menos en resumen es lo que ha, cómo es cómo en lo personal me llevó a lo profesional y cómo todo esto me ha ayudado a entender que hay mucho futuro en la industria de la tecnología. También fue Sí. uno de los que sufrí layoff, me recuperé de layoff. Me gustaba trabajar en México, trabajar en remoto, ganar en dólares. A mí me encantaba. Me Claro. trataban bien, me pagaban bien, me trataban bien. Pero después de eso, ¿ahora qué hago? Y Ujú. después en una de estas reuniones que se llama UX Cafecito, que hay muchos latinos gringos, que son más gringos que Sí. latinos, había una persona que le habían hecho layoff 3 veces. Hijo de Y mango. me di cuenta que era cíclico. El tipo había trabajado en Amazon. Y yo me quedé así, oye, ¿cómo hiciste para superar eso? Entonces, eh, Qué me di cuenta, loco. él nos dijo que el poder del networking es una de las cosas que te ayudan a sobresalir de todas estas dificultades. Ahora imagínate, si Sí. nosotros como profesionales necesitamos personas que nos apoyen en ese momento, ahora imagínate personas que recién entran a este mercado. Entonces necesitan sí, Ujú. sí o sí un mentor. 100%. Sí, sí. Sí. Y de hecho es súper interesante lo que dices porque ahorita lo que acabas de así contar un poco esta historia es, o sea, yo lo veo como el resumen de estos últimos 4 años, literalmente. O sea, 4 que, años estuve cla- viviendo en Argentina. claro, que de hecho es justamente el momento en que el rol del diseñador de experiencia de usuario se empezaba a sentar, o sea, poco a poco empezaron a salir más gente que se decía, ¿no es cierto?, que era diseñador de experiencia. Yo lo que recuerdo igualmente, había una demanda, una oferta laboral muy alta, o sea, todas las empresas buscaban diseñadores. Ahora es un poco más escaso, pero el punto es que ahora hay un poco más de una visión un poco más a la especialidad, o sea, ya hay como roles más definidos, como no solamente un UX general, sino ya buscas un research, ya buscas a alguien que sea muy enfocado, por ejemplo, en servicio, más enfocado en diseño de producto, que ahora ya hay como roles muy específicos, ¿no? Pero es también súper válido. Yo estoy muy de acuerdo que para mí también existe un dolor, digamos, en la parte de las personas que están buscando aprender esto, que sí es un punto en que muchas veces tú puedes tener una idea de cómo se trabaja en un proyecto, de diseñar un producto, de resolver un problema, de crear una solución a lo que en verdad te estás enfrentando en la vida real. Y no solamente me refiero a o sea, lo, lo que voy es que te vas a topar con una cultura empresarial que en muchos aspectos está recién empezando. Entonces, entras a una empresa que posiblemente tengas mucha burocracia. O sea, gente que todavía tiene ese micromanagement, ¿no es cierto? De estar a cargo de todo y que es un poco más como en cascada, ¿no? Lo que así se conoce, ¿no? De que vas haciendo una cosa por cosa por cosa y no es ágil, ¿no? O sea, eso es un poco. Entonces, yo creo que el punto también válido y el dolor que se debería resolver es ese aspecto, o sea, de poder enseñar inclusive a identificar la madurez de las empresas para que sepas a qué tipo de empresa vas. Y eso creo que es un valor que creo que nosotros lo sufrimos
Yo hablo así por mí también, porque claro, o sea, estuve también de las dos partes. Estuve en empresas que se decían que buscaban diseñadores de experiencia de usuario, pero a la final no sabían lo que estaban así buscando. Solamente lo que habían hecho es copiar y pegar lo que te decía que hace un diseñador y ponían nada más. A empresas que sí tenían ese mindset igualmente, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto es importantísimo y claro, ahora hay oferta educativa, yo digo de mucha más calidad que al principio, no digo que antes no, pero ahora sí hay mucha especialidad, ya te enfocas más en eso, entonces creo que eso es algo súper interesante igualmente, ¿no? Y pensaría que ahora sí existe una oportunidad para poder expandirte no solo como diseñador de experiencias, sino inclusive para ya hablar de otros temas como CX, como Service Design, que ya vamos entendiendo que es parte del cúmulo, ¿no? O sea, que al final todo es experiencia, ¿no? Y si estás buscando información acerca de diseño de experiencia de usuario, te invito a que puedas tomar mi curso sobre diseño de experiencia de usuario en Hotmart, donde vas a descubrir cómo la experiencia de usuario es parte fundamental del éxito de un producto o un servicio. Recuerda que tienes un 25% de descuento usando mi código JOSE para que puedas aprovechar este curso y sea de tu interés. Claro, ahí el tema es, bueno, ¿quién te enseña todo esto y en qué contexto se aplica? Porque si llegamos a Ecuador ves que las cosas Totalmente, son distintas. Mientras en otras partes del mundo están hablando de adaptación digital, acá recién nos estamos transformando. Entonces, totalmente. todos los conocimientos que están ahí, que tú lo ves en Stanford, en el MIT, que suman un montón, ya ves en Coursera, que también hay para todo presupuesto también, Ujú, ya, todas esas cosas tienes que traerlos al contexto ecuatoriano. Por ejemplo, total. en el contexto, ahorita estamos en los apagones, y una de las cosas que decía en el curso, le digo, no, es que los apagones y que no vamos a poder presentar el proyecto. A ver, los apagones son recién, el proyecto está desde hace 2 meses. Ya, entonces, y un alumno dice, que ahorita ya es colega porque ya pasó el entrenamiento, Sí. me dice, bueno, lo que nos quiso decir, profe, es que somos un grupo de vagos, entonces tenemos que reinventarnos. Yo le dije, ¿saben qué? Reinvéntense porque esto va para largo. Sí. Entonces, cuando me di cuenta de esto, y les cuento mi experiencia, cuando sacamos el programa de la Católica, en el cual poníamos IA en todo el proceso, ya, eh, el design thinking, porque sacamos un producto totalmente nuevo, que sea una app, sea una web, dependiendo en qué canal quieres tener tu producto, este, tuvimos bastantes obstáculos y dificultades, obstáculos y dependencias. Ya, Sí. el obstáculo fue en la mentalidad. Ya, el ecuatoriano tiene mucho potencial. Tiene Sí. mucho potencial, no lo sabe. Muchísimo. Ya, ahora tiene acceso a la educación que da es miedo. Ya, ahora bien, la otra cosa es que las cosas las hacían a última hora, entonces se daban cuenta en el desafío y yo no le pensaba a dejarlo más fácil porque sabía que si salían al mundo real a trabajar, se los iban a comer vivos, Total. ¿ya? Entonces, y también estaba el tema de la luz, que era algo nuevo y yo decía, no se preocupen, enfréntenlo y después cuando me di cuenta, al de acá le cortaban la luz, a la persona de acá le cortaban la luz a las 8, al otro le cortaban la luz a las 10. No se podía estudiar, era imposible. Ya, y Totalmente. yo arreglaba, compré una especie de batería generador, todo estaba listo, me iba a la casa de un amigo, ¿sabes qué? Préstame tu casa, o me iba a la casa de mis suegros. Entonces, como estaba cerca de la empresa eléctrica, no se iba la luz. Entonces, Ujú. pero igual, a pesar de que resolví, fui resolutivo, salieron todo tipo de pensamientos ahí para poder resolver rápido el problema, no sirvió. Entonces me di cuenta, ok, la educación tiene que reinventarse. Entonces, una de las propuestas, después de todo ese tipo de experiencia en educación, ya, es el tema de poder hacer una educación flexible. Una educación flexible Ujú. para unas personas que no tienen tiempo, una educación en la cual se te evalúe, te diga, ok, el tipo sí sabe, yo lo Sí. vi
lo evalué, el tipo sí sabe, ¿ya? Y, y entonces de esa manera podemos mejorar la educación, que sea accesible, que pueda verla en los horarios que sí haya luz y así no pare de dejar de estudiar. Porque Así el es. tiempo, cuando ya comienzas a trabajar, es muy valioso, ¿ya? Y no solo eso, sino que la modalidad flexible o asincrónica, ¿ya? Te ayuda a como, te da como tus espacios para poder reflexionar ciertas cosas, ¿ya? En la Ujú. asincrónica. En la flexible te permite tener un encuentro sincrónico en el cual, no, bueno, va a estar la persona docente, ¿ya? Que te va a responder todas tus dudas, ¿ya? Todas tus dudas. Es un modelo de educación en el cual tiene que desarrollarse porque te da material previo, entre otras cosas. Ujú. Pero tenemos otro desafío, que acá en Ecuador las personas no leen, es muy raro. Así El es. Ministerio de Cultura decía, para no No hay entrar una a cultura. subjetividad, Ujú. desde el 2022 decía que siquiera más del 85% de las personas no leen en Ecuador, entonces es bastante alto. Ya, Ujú. entonces, todas estas cosas hay que reinventar. Ahora bien, el tema del trabajo de exportar talento, ¿ya? Es una iniciativa que salió en este año, porque tengo un grupo en WhatsApp que se llama Space UX. Y en Ok. Space UX compartimos todos los trabajos de Estados Unidos, de Europa, también hay de Brasil, de Argentina, para estas personas que salen de estos cursos, ¿ya? Y que puedan ver qué hay y cuál es ese nuevo mundo que estamos explorando. Pero el tema es el siguiente. Cuando tú miras esas postulaciones, te piden unos requisitos bastante altos, te piden estándares bastante Ujú. altos. Y esos Sí. conocimientos tienen que estar alineados a esa industria de afuera. Si tú le pegas a la industria de afuera, estás matando a dos paros de un tiro. Pegas a la industria de Así afuera y es. pegas acá. Ujú. Entonces, eso es lo que se trata de cambiar, se trata de masterizar y es necesario que personas de acá de Ecuador vayan fuera del país, regresen y traigan todo ese conocimiento para poder que nosotros, cuando hay un evento internacional, poner una banderita ahí. ¿Sabes qué? Mira, ha salido algo bueno en Ecuador y acá somos muchos los que estamos haciendo esto. Sí. Ya, Así cosa que es. actualmente no pasa. Pasaba cuando nació Kushki, yo me acuerdo. Fue impresionante, pero no sabía de qué país era esa empresa. Así es. Después me enteré que era de Ecuador y que era un unicornio. Yo me acuerdo que quería invitar a alguien de Kushki, creo que era Cristian. A la final no se pudo Cristian dar Heredia. para mostrarlo a los gringos de esta empresa. Le digo porque ellos decían, ok, latinos, pero nosotros somos latinos, no vivimos en Gringolandia, pero estamos haciendo cosas geniales. En ese tiempo creo que era lead él. Sí. Entonces era una persona, y recién salía la IA, entonces era un tema que se quería hablar, ¿ya? Y, y me acuerdo que me puse a investigar sobre Kushki, me puse a ver, me acuerdo que también estabas tú, me puse a investigar todo esto y Ujú. dije, genial, ¿cómo lo hicieron? Y me puse a ver cómo se financiaron, ellos ya habían hecho otras startups anteriores, se juntaron con otros founders, la volvieron a intentar y le pegaron. Sí. Entonces, eh, todo eso me inspiró, yo digo, ¿por qué acá no? Mis preguntas eran, ok, ¿qué hay que hacer para hacer esto? Y me di cuenta que había que generar un ecosistema. Bueno, tú das educación, genera el lugar para que ellos se puedan desarrollar, Así genera el es. lugar donde lo pueden guiar, hacia dónde tienen que llegar, cómo lo tienen que hacer, ya fomentar las oportunidades dentro de las empresas. ¿Sabes qué? Mira, esto es transformación digital, esto es esto de aquí, así vas a poder automatizar y reducir tus costos. Ya, todo esto genera un ecosistema, porque si tú fomentas esto desde este punto del ecosistema, que las empresas, ellos van a comenzar a contratar. ¿Sabes qué? Necesitas Ujú. un equipo ágil. Ah, ok, hablas de un equipo ágil, dentro de ese equipo ágil sale un UX, mínimo. Ujú. ¿Ya? Entonces, después, ¿sabes qué? Necesitan esa vacante, necesitas a alguien que sepa, ¿ya? Sí. Y que tenga las capacidades que son dentro de lo que el campo te pide, que es resolución de problemas, pensamiento crítico, mínimo design thinking, mínimo manejar una herramienta operativa como Figma y ya con eso tener conocimientos básicos de UX, entender qué es, eh, Ujú. y todo el resto de los conceptos que vienen.
Ahí Sí, que te guste un poquito la psicología, que te guste el diseño de interacción, que te guste el comportamiento de las personas. Y uno de los behavioral. mindsets, uno de los Ujú. mindsets eh, que tienes que tener es que estés centrado en en las personas, ¿no? Que resuelvan Sí, necesidades reales y que no vendas, como quien diga, humo. Dar esas exacto. opciones a negocio, y negocio, ok, mira, puedes hacer dinero con esto, ya, y de esa manera poder hacerlo. Entonces, yo creo firmemente que la educación tiene que reinventarse y hay muchas personas que están viendo esto y se han dado cuenta de esta oportunidad que hay de exportar talento. Y por eso creé Sí, SPUX. Está en pequeño, chévere. tiene como más o menos 2 meses aproximadamente, pero está creciendo. Están haciendo preguntas, están haciendo debates. ¿Cuáles son las red flags de ese trabajo? Ya tenemos identificados a todos los empleadores y comenzamos a decir, este es red flag por tal motivo. Tengan cuidado. Si te quieres meter, bueno, ya sabes a qué te expones. Pero ya la otra persona ya va mentalizada. Sabe cuál es más o menos el rango salarial, más o menos qué hay en los bancos, qué hay en la industria Insurtech, que es, para mí es genial. Creo que tú estás Ujú. actualmente eso, me parece genial. Ya. Sí. Casi los seguros son como primos hermanos del banco, Sí, más o menos. sí, o sea, de hecho, ahí mira, justo es súper interesante lo que dices porque son de las dos industrias, digamos que hay como tres que yo justo veo. O sea, la primera prácticamente que tuvo que transformarse y cambiar mucho el mindset fue prácticamente la banca. Entonces, uno, o sea, la banca. Luego, la otra industria es prácticamente la de seguros, porque son como por ese lado como que se conecta. Y la tercera es el tema de la salud. Entonces, son prácticamente tres que prácticamente se juntan al final y se transforman, ¿no? Entonces, y justo ahorita lo que dices es algo súper interesante, ¿no? Porque al final de todo el exportar este talento es algo que no solo pasa en temas de la tecnología, sino en otros aspectos. O sea, vemos, por ejemplo, mucha gente o sea, que la está rompiendo en otro país de cualquier ámbito, músico, empresario y todo eso. Y si uno se pregunta por qué no pasa aquí, o sea, por qué no sucede aquí, o sea, por qué no está pasando lo mismo acá. Y ese, claro, o sea, yo digo, al final también vuelvo, es como una, digamos, es como una teoría que yo tengo, o sea, la madurez del país aún le falta muchísimo. O sea, le falta muchísimo para poder acatar todo eso. O sea, porque estamos hablando de gente que cambia todo. O sea, digamos que cambia mucho las reglas del juego. Y eso implica cosas que incluso va a incomodar. O sea, incomoda al pensamiento burocrático, incomoda también a la persona que quiere estar en control de todo, o sea, porque existen así empresas que si la máxima cabeza no está enterada de lo que está pasando, entonces nada camina. No, o sea, por lo tanto tienes que de alguna forma, no sé si la palabra exacta sea demostrarlo al final, pero sí siento que todavía estamos en ese proceso de seguir así avanzando y pues mientras eso pase creo que la fuga de talento va a continuar porque van a haber empresas externas que van a empezar a buscar y ya lo están haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Claro, por ejemplo, hay una métrica. Bueno, yo me inventé la métrica. Siempre cuando seguía el banco de Pichincha, casi duraban como 3 años aproximadamente y veía que se Sí. iban para una empresa de afuera. Yo, wow, duraban ese lapso de tiempo, 2 años y medio, 3 años, 4 años y se iban afuera, se los llevaban para afuera. Fuga de talentos, eran muy buenos, son muy buenos. Ya. Entonces, otro de los aprendizajes que también tuve con respecto a la exportación que está relacionada a la exportación de Ujú. talento, es que ya cuando, por ahí me hice un entrenamiento en Stanford para no quedarme Sí. con la intriga, porque cuando te vas desarrollando te vuelves más exigente con el contenido. Ya no quieres aprender cualquier cosa y tratas de buscar cuál es el límite, qué hay más, aunque sea Ujú. uno, porque son muy costosos estos cursos, estos entrenamientos. Entonces, yo me puse, mi idea era poder conectar con público gringo en ADP List, por eso me metí ahí. Entonces en ADP List comencé yo sé que es gratis, es muy difícil sostenerse ahí,
Pero yo lo hacía por dos cosas. Una, por ayudar a la gente que necesitaba desarrollarse. Y Sí. otra, por mejorar mi inglés. Ni bien comenzaba mi Ujú. mentoría, yo de ahí dejaba, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hablar en inglés. Y no sé por qué, pero el algoritmo me comenzó a recomendar personas de Estados Unidos. Y yo, genial. Ok. Y resulta que después de ver algunas charlas que daban en ADP List, porque accedía como mentor y te mandaban unas charlas, hablaba Nielsen, Jacob Nielsen, y Ok. decía, ¿sabes qué? Le voy a ser sincero, no tienen buenos portafolios, sí pueden encontrar trabajo. Y cuando comencé a ver las mentorías, hablé con estas personas de Estados Unidos, de Canadá, Estados Unidos, me di cuenta que los portafolios no eran tan buenos. Yo me di cuenta, Mm, oye, pero aquí hay una oportunidad. Y la otra pregunta que me surgió, ¿por qué nos piden a nosotros en Latinoamérica tantos requisitos? Hay una desconfianza, ahí me vinieron muchas preguntas más. Pero me di cuenta que hay la mentalidad. oportunidad. Me di cuenta también que cuando en algún momento alguien me compartió una información sin querer, esos mails que te llegan y te copian y te llega alguna información, Sí. apareció cuánto ganaba un UX en Estados Unidos, un junior. Me acuerdo que eran $10,000 mensuales, anuales eran 120 Wow. mil. Y acá pagaban una media en Latinoamérica de 54,000 anual, que viene a ser como $4,500 aproximadamente. Eso es un montón de dinero, un poco más, Claro. estás ganando más que un médico. Bastantísimo. Entonces yo me di cuenta, ok, ¿qué tengo que hacer? Hablar inglés. Ah, ok, está el Zen, está algunas Benedict, está Duolingo, que es una genialidad. Ya, Así es. están muchas formas, está Riffle, están entre otras formas de poder hablar inglés. ¿Y qué más tienes que hacer? Tener un portafolio. Ujú. Así, si agarras las entrevistas, te dicen, ah, sí, soy bueno, ya, ok, demuéstralo. Porque así es esto de encontrar trabajo remoto. Entonces es un insight interesante porque en Estados Unidos, donde crean todo, y es la mata de la innovación, así, porque ellos así lo proclaman también, ya, es la mata de la innovación, está abriendo muchas puertas al trabajo, pero tenemos que ser buenos, no podemos quedar en Así es. la media y no debemos destacar y debemos siempre estar en esto de la mejora constante. Hay que Ujú. pagar un precio. Igual Claro. a ti, José, te tocó pagar un precio, amanecidas, leer, reflexionar, eh, tener feedback más seguido porque es la manera más rápida Así es. de mejorar, ¿ya? Pero hay potencial y el tema es que no lo saben. Yo me di cuenta de eso con el tiempo. ¿Por qué no aplicas acá si tienes el nivel para poder hacerlo? Tienes una computadora, tienes internet, eh, el internet de fibra hoy en día es una bala, ¿ya? Entonces, lo puedes hacer. Todo ecuatoriano lo puede hacer. Ahorita las condiciones sí dan para eso. Entonces ahí te das cuenta que, que las oportunidades están, incluso también si quieres aplicar en Brasil, también lo puedes hacer sin ningún Ujú. problema, porque estás casi en el mismo uso horario, también en Chile, y Así donde es. te convenga trabajar, porque el uso horario juega a favor de nosotros. En Ujú. Argentina era otra cosa, Claro. muy estratégica, trabajaban para Europa y para Estados Unidos, pero acá trabajar para Europa es medio complejo, te toca levantarte como 3 de la mañana o más o menos 5 de la mañana por ahí, ¿ya? Pero oportunidades hay. Si tú te quedas con el abanico de que hay acá, prácticamente las oportunidades se te reducen. Así Pero es. a lo que vamos es, ¿dónde consigues este conocimiento? Y esa es la Ujú. pregunta que uno se hace. Así es. Sí. Y sí, o sea, mira que es súper interesante lo que dices porque yo creo que el aspecto que, o sea, podemos como, digamos que concluir esta, esta entrevista que hemos tenido, creo que el hecho de que tú estés dispuesto a pagar un precio, o sea, pagar un precio que involucra el tema de que tengas que salirte de tu zona de confort, o sea, porque si alguna cosa quieres hacer, o sea, de ley tienes que empezar a buscar información acerca de eso, como tú así bien lo mencionas, o sea, yo recuerdo mucho que seguía varios cursos de todo lo que podía, incluso estuve haciendo
un posgrado hace, creo que el 2021, 2020, creo, cuando recién empezaba el tema. Claro, fue literalmente un año entero que tenía que estudiar y no fue tan barato. O sea, justamente creo que ese tiempo costaba más de 2.500, más o menos, un poquito más. Y claro, o sea, era todos los días estudiar, seguir las clases, pero yo sí me decía, o sea, al fin de cuentas esto me va a servir, o sea, me va a servir para inclusive conocer a más gente. Y hay algo que a mí me ha servido muchísimo, es, yo creo que también es el punto que a mucha gente le debe estar pasando, o sea, el sentir tal vez que no somos lo suficientemente geniales para poder estar haciendo lo que estamos haciendo, y es prácticamente el síndrome del impostor. ¿Qué es lo que me pasó a mí? O sea, mucho y gran parte de la historia de este podcast nace por eso, o sea, literal, porque decía yo, o sea, yo quiero, o sea, de verdad, sentirme que soy, o sea, que estoy seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, yo pienso que es un llamado importantísimo a atreverse, o sea, atreverse a buscar una oportunidad, a saber que, como tú bien dices, aquí hay mucho talento, o sea, que hay muchas cosas que podemos hacer, pero que definitivamente necesitamos salir un poquito de la burbuja en la que estamos, porque tal vez, digamos que en este tiempo, en estas épocas, pensar que puedas crecer dentro del país mismo, tal vez es un poco difícil, a menos que una empresa grande te puedas te contratar. Afuera hay una demanda enorme, hay oportunidad de conocer a mucha gente. LinkedIn es un paso importantísimo porque conoces a un montón de gente, haces esas conexiones que son importantísimas. Y yo creo que el aspecto de ahora es que pe- pienso yo que así como tú, así como yo, hay mucha gente que está, digamos que construyendo el camino para que otros de los que vienen atrás de nosotros, digámoslo así, puedan así inclusive ya sí tener una oportunidad tal vez mejor de la que nosotros ya tuvimos en su momento, que fue muy difícil, obviamente. Pero ahora existe estos temas, o sea, está este podcast, está las comunidades que ya se han ido así creando. Yo creo que es eso, o sea, es eso, es simplemente de salirte del tema de que tú lo puedes hacer, al final tú lo puedes hacer y necesitamos juntarnos, o sea, creo que eso es algo valiosísimo también. Claro, y bueno, otro aprendizaje fue que yo cuando tú hablabas sobre el síndrome del impostor, yo en vez de decirle síndrome del impostor, yo le digo ecuatorianada, le digo. Que cosas muy de acá. Por ejemplo, un día me dijeron, no, tú no puedes, no puedes trabajar, es mentira lo que estás diciendo, no puedes trabajar en remoto. Yo digo, ¿por qué dices eso? Justo estaba trabajando en México. Y eso es una de las cosas de predicar con el ejemplo, o sea, con el Sí. hecho, porque si no, aún así no te quieren creer, le digo. Justo estaba buscando en Estados Unidos, oye, una amiga que se había de Estados Unidos es reclutadora, oye, ayúdame a conseguir, me dice. No, pero no es fácil, ¿qué te crees? Se puso a la defensiva y yo le digo, pero ¿qué pasa? Le digo, estoy trabajando en remoto, quiero buscar algo mejor. Hablo en Ujú. inglés. ¿Por qué va a ser difícil? Pero es que, ya discúlpame, después comenzaba creo que a borrar los mensajes. Los mensajes. Entonces, y yo le digo, ok, está bien. Bueno, está bien, cuando encuentres algo, pásame para yo ir revisando y ver otras oportunidades que me puedas recomendar. Porque esto de buscar trabajo afuera, hay un tema. Sí. Si tienes algún amigo que está trabajando, tú puedes dentro de la misma empresa, te pueden recomendar y te van y te entrevista. Y esa es como la forma o el modo operandi de poder llegar a una de estas empresas. Es una de las formas. Ujú. Entonces, todos esos conocimientos no los tienen, tienes que hacerlos pruebas y error. Así Y de es. ahí ver qué te piden, ok, aprenderlo, ok, genial. Quiero apuntar afuera y quiero desarrollarme aquí. Y eso me da como que más tranquilidad, ¿no? Al Ujú. respecto. Pero yo, las ecuatorianadas aquí la vivo. Entonces estoy leyéndome libros de cosas positivas. Aquí el ecosistema te va a hundir. Te Sí. va a hundir. Ya, y necesitas a alguien, apoyo, amigos, LinkedIn, un mensajito, algo, tranquilo. eh,
fue como en la etapa del layoff, todo el mundo necesitaba apoyo, todo el mundo estaba pasando Así mal es. y necesitaba de alguna manera que la persona pueda comprender que no es porque no es bueno, ya, Ujú. sino es porque las circunstancias se dieron y hay que Así es. pivotear y adaptarse. Y ahorita como la luz nos estamos adaptando y la estamos rompiendo porque estamos grabando este podcast. Claro, exacto. Sí, o sea, lo que tú dices, creo que el aspecto importante es que desarrollemos también esa, yo lo llamo también esa inteligencia emocional, porque al fin de cuentas es parte, o sea, yo lo que me llevo justamente de estos meses que estuviste trabajando en el tema de seguros, que también estoy aprendiendo muchísimo acerca de CX, del diseño de servicios, es así entender que al fin de cuentas, más allá del rol que tú tengas, más allá de lo que estés haciendo, detrás de todo eso hay una persona que todos los días se equivoca, todos los días aprende y que el problema no eres tú, sino que simplemente puede ser, o sea, como yo digo, o sea, es como, es como a la final las empresas siguen así está creciendo, siguen madurando y el hecho que las cosas no estén avanzando no quiere decir que el problema sea uno, sino que es así, o sea, esto es algo que tienes que salir, tienes que así probar, tienes que equivocarte, te van a decir muchas cosas, te van a cuestionar mucho y no es que tú seas, así está el problema, sino que al final es eso, o sea, es intentarlo, o sea, es intentarlo porque pues como hay esa frase, pues Roma no se construyó en un solo día, o sea, definitivamente tienes que ese avanzar. Y ahora, para bueno, ir así cerrando esta partecita, justamente nos habías comentado de la comunidad. Sí me gustaría que, bueno, luego pues ya me pases, digamos, el link o donde digamos que lo podemos encontrar. Vamos a dejarlo justamente en la descripción. Pero de manera resumida, ¿qué es lo que la gente podría encontrarse cuando ya acceda a esta comunidad? O sea, ¿qué es lo que le dirías a las personas? ¿Qué es lo que puede encontrar? ¿Qué, qué cosas puede así preguntar? Sería súper bueno que nos puedas contar. Bueno, en Space UX lo primero que va a encontrar es todas las oportunidades que están fuera de Ecuador. Dentro de Ecuador, fuera de Ecuador, Chévere. vemos a nivel de Latinoamérica para exportar a este talento a Estados Unidos y Europa. Ya, lo que hacemos nosotros es filtrar esa información. Miren, sabe que esto está interesante, sabe que esto me lo recomendó una reclutadora, están pidiendo ciertos requisitos. Bueno, prepárense, vengan a una red flag y comenzamos a hacer debates y nos especializamos en esa parte. Ujú. En otros grupos abarcan muchas cosas, pero no abarcan, bueno, nos preparamos para qué. Ya, estamos buscando un trabajo fuera del país, necesitamos estar a la altura de su trabajo. Sí, Entonces, ese comunidad de Space UX la encontramos, es un grupo de WhatsApp, que ya bueno, les voy a pasar el link para que muchas súper. personas puedan entrar. Van a tener mentores de diversas áreas que la están, algunos ya tienen experiencia fuera del país, ya, y otros están desarrollándose en la IA. Son temas muy de interés, pero están enfocados todos a cómo funciona todo esto de acá afuera. Entonces, el valor es eso. El valor es que, bueno, si aquí te pagan tanto, afuera lo vas a poder cuatriplicar. Claro. Entonces, vale la pena prepararse. También, no solo vas a tener la oportunidad de conocer personas que piensen igual a ti, porque dice que te juntas con lobos, aprendes a aullar. Como Sí, dice John Maxwell, si te juntas con esas personas vas a terminar, no te puedes juntar con cualquiera, tienes que juntarte con personas que piensen igual a ti para que puedas crecer en ese ecosistema. sí. Ya. Y también nosotros en la comunidad lo que hacemos es proteger a las personas. O sea, si una persona, mira, me estaban ofreciendo esto. Llegó un caso de una persona que prácticamente, oye, me están diciendo que tengo que pagar $6,000 para poder entrar y después eso me va a pagar. No, le digo, eso es multinivel. No te van a No, decir eso. Si de hecho te dan nunca. el cliente da un presupuesto, es porque está buscando un talento, pero quiere un buen talento. Y después me presentó otra propuesta, y yo le comparten en la comunidad para que se den cuenta, porque algunas personas pueden estar desesperadas por hacer un trabajo, pero antes de estar desesperado, piénsalo bien, porque tal vez esa desesperación puede aumentar en vez de bajar.
cuando Así es. te hagan un daño. Entonces, en este grupo hay personas de distintos países. Ya comenzó con ecuatorianos, pero comenzó a hacerse muy latinoamericano y para poder exportar este talento. Y ahí pregunta lo que sea y te responde. Qué O sea, no hay chévere. cómo, no hay cómo, no hay cómo quedarse con la duda. Oye, veo muchas cosas en LinkedIn, pero ¿cuál es la verdad? Ese pensamiento crítico lo vas a encontrar ahí, en cuestión de segundos. Súper. Chéverísimo, chéverísimo. Sí, creo que es algo valiosísimo que como decía yo hace un par de minutos, creo que es parte de lo que estamos haciendo de alguna forma poder construir ese camino para los que están buscando, digamos, entrar un poco, también es parte de lo que nosotros ya hemos vivido y pues de alguna forma también poderles dar una mano. Ya para finalizar, quisiera que nos cuentes cómo la gente te podría encontrar en redes, en dónde estás más activo, sería súper bueno también. Ya, a mí me encuentro mucho en LinkedIn. Me encanta estar al día en LinkedIn. Estoy metido en las Chévere. polémicas, estoy metido en la parte laboral, donde está la IA. Estoy obsesionado con el Machine Learning. Ya. Estoy, Sí. hasta un día me traté de clonar para ver qué pasaba en un GPT. Eh, Me encuentran en LinkedIn como hduque89. Ok. Me encuentran en LinkedIn y bueno, ahí estoy siempre reposteando trabajos, eh, haciendo preguntas. A veces estoy metido trato de compartir aprendizajes, entre otras cosas. Por lo general, yo chateo con las personas porque a veces hacen preguntas puntuales, pero siempre estoy metido ahí. No hay cómo, exactamente. hduque89. Ujú. Chévere. Buenísimo. Sí, justamente ahí para que los que nos están escuchando puedan empezar a seguirle a Hans, justamente en estos espacios. Y claro, o sea, todas las dudas, todas las preguntas, inclusive si quisieran así hasta preguntar algo, pues acerca de una oferta, o cómo poder saber si es que es una buena oportunidad, pues igualmente les vamos a dejar en la descripción, pues el link para que puedan unirse también a este chat que justamente ahorita nos acabas de mencionar. Hans, muchísimas gracias en serio por todo esto que nos acabas de contar. Gracias por todo lo que estás haciendo. Creo que es algo muy importante, como yo decía, para la comunidad, para los que de alguna forma están buscando migrar a este mundo. O sea que de cierta manera hay mucho potencial, pero ahora sí hay que saber dónde ir, porque tampoco todo sitio tampoco es que sea el adecuado, como yo desde el principio, hay que saber identificar la madurez de la empresa y saber hacia dónde vas. Así que muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, José. La verdad fue muy inspirador todo este podcast. Qué Espero chévere. que les sirva de mucho a las personas que lo escuchen. Sí, sí, mucho. Y pues bueno, para los que se quedaron hasta este punto, muchísimas gracias. Recuerden que estamos justamente ahorita saliendo en vivo por LinkedIn y ya pues Ah, estamos en justamente. vivo. Sí, Bueno, estamos en LinkedIn justamente y bueno, esto sale también por Spotify, por YouTube y pues nada, para que pues sigan el podcast, justamente estamos, o bueno, estoy prácticamente planificando ya algunos nuevos invitados de otros lados, de otras industrias igual, así que pues bueno, para los que quedan pues muchas gracias y ya nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, ok, chao. que estés bien. Chao. Y si estás buscando información acerca del diseño de experiencia de usuario, te invito a que puedas tomar mi curso sobre diseño de experiencia de usuario en Hotmart, donde vas a descubrir cómo la experiencia de usuario es parte fundamental del éxito de un producto o un servicio. Recuerda que tienes un 25% de descuento usando mi código JOSE para que puedas aprovechar este curso y sea de tu interés.